Muy buenas tardes, damas y caballeros. Saludos a todas y a todos aquí en el programísimo Funche Caribeño o Funcha Caribeño, como le llama nuestro benemérito Félix Cruz Jusino, que se encuentra aquí con nosotros hoy. Tenemos un programa estelar con los niñitos estelares y las niñitas estelares, que vamos a hablar de muchas cosas que están mezcladas. Esto es un funche de verdad. Así que les saludamos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales del Post Antillano. Son 305,000 personas, a toda la gente que nos sigue en las ondas análogas de Radio Raíces en transmisión simultánea y a la red que nos sigue por las redes sociales también de los compañeros de Radio Raíces. Saludamos a toda esa fanaticada chévere, a esa gente que les gusta lo que estamos haciendo y que nos están apoyando de a verdad. En los controles en San Juan, Adrián Ciacapere, en los controles en San Sebastián, Robertito Rivera, Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general de estos programas y este que les habla, Daniel Nina. Estamos en San Juan con una serie de amistades y otros que no están en San Juan. Así que tenemos a Félix Cruz Jusino, quien se encuentra con nosotros. Qué chévere que estás aquí en la batalla a full. También Aida Mendoza Rivera, quien está también a la batalla. Ellos en cada uno en pueblos distintos, yo también en pueblos distintos. Y desde el más allá, desde el lejano Midwest americano, Francisco Cabanilla. Saludos a todas y a todos. Saludos. Bueno, este programa viene de varias cosas. Una es de la gente que se pasa llamándome y pidiendo información y vamos a hacer, y la idea de crear un diálogo sobre varios aniversarios. Por un lado, el próximo año, el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud, que técnicamente ya no se llama así el 23 de septiembre, se llama el Día de la Afirmación de la Afrodescendencia Puertorriqueña, pero no nos olvidemos que ese 23 de marzo del año 1873, 22, ese 22 de marzo se abolió la esclavitud por un decreto del Parlamento Español y es un acto de ley de los españoles abolir la esclavitud en Puerto Rico. Pero por otro lado, en 2 años, en el 2024, se celebra el 175 aniversario de una obra clásica y pionera de la literatura puertorriqueña que se llama El Jíbaro de Manuel Alonso. Y eso está ahí. Pero en el interín pasaron otras cosas, que es que nuestro gobernador, en horas laborables de estar trabajando, se fue a piquetear a Washington. Y yo me quedo que esto es un país fenomenal, porque hasta el que dirige el país se va a piquetear contra el gobierno americano. Es decir, estamos todos contra el gobierno americano y esa parte me parece interesantísima de la conversación. Con eso en mente, me gustaría este diálogo de 3 compañeras y compañeros súper afines, súper gente que hemos estado en distintas programaciones, que siempre nos dan la mano, pero yo quisiera que ustedes me articularan un proyecto de país. Hoy esto, a la luz de una tormenta de agua que viene en estos días y del cual el país se empieza ya, no ha pasado nada, ya están a punto de declarar un estado de emergencia nacional en la búsqueda de una relación más cercana con Washington. Así que tomen la palabra ustedes, yo los voy a escuchar, pero esto es un funche de verdad porque la idea era, ay Dios mío, y ahora nadie había pedido tanto café y tanta agua y se junta esto por sorpresa. Anaíma Rivera Lacén, que yo espero que haya ido a antipiquetear al piquete del gobernador. Así que, Anaíma, saludos. Nos encontramos aquí con una serie de amistades. Félix Cruz, Aida Mendoza, Francisco Cabanilla y nuestra amiga, muchas cosas, benemérita en tantas cosas, pero ahora mismo senadora en Puerto Rico por el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Así que bienvenida también al programa. Gracias, gracias. Minutos con nosotros, te agradecemos tu intervención. Así que, vuelvo a repetir, estamos en el programa Funche Caribeño transmitiendo en vivo a 300,000 personas que acceden al Post Antillano por las redes sociales y a 1,000,000 de personas que acceden por Radio Raíces. Esto es en sumas reales o especulativas, pero es lo que dicen los números ahora mismo. Por lo tanto, esto es un programa extraordinario. Vamos a darle cuerda. Félix y Aida, permítanme darle la vuelta al trompo. Vamos a empezar con la cuerda. Hubo un piquete en Washington en horas laborables y el gobernador de turno se fue a piquetear. Tenemos a nuestro corresponsal en Ohio, Francisco Cabanilla, y a una persona que podría pasar una resolución en el Senado para decir
eso es legal, que uno en horas laborables se vaya a piquetear. Yo de verdad no lo entiendo, pero Puerto Rico es un país de sorpresa. Así que vamos a ver quién quiere empezar hablando. Rompan ustedes. No, no me hagan así. Dale, Ana Irma, empieza tú, vamos. Bueno, es que eso me recordó todas las barbaridades que siempre dicen de que si no va suficiente gente a las marchas, a los piquetes, a las protestas acá en Puerto Rico o donde quiera que se hagan contra el gobierno, contra Luma o contra cualquiera de las barbaridades que se le ocurre a la Junta de Control Fiscal. Así es que me parece que la gente que realmente quedaron en ridículo son las que dijeron que tenían una marcha multitudinaria y al final creo que si habían 25 personas en muchas. No. Dime, Francisco. Pues mira, que puedo decirte desde acá, eso ni siquiera es noticia. En Puerto Rico no creo que se haya ventilado tanto. Y para mí que lo veo desde acá y que no tiene ninguna resonancia y que veo cómo este país está en la boca del neofascismo con los republicanos salivando y listos a dar un golpe de Estado y a reventar todas las propuestas, las pocas propuestas que quedan de la democracia. Pero lo que está haciendo Pierre Luma en Washington es una cuestión de política pequeña, partidista. Yo lo veo desde el marco de las propuestas, por ejemplo, de Néstor Duprey, que hace como más de 2 años que viene diciendo que Pierluisi lo único que está haciendo es simulando que va para las próximas elecciones para no poder perder el poder que tiene para maniobrar la situación que a él le interesa en Puerto Rico, pero que en verdad no va para las elecciones, que se va a salir. Entonces, desde esa teoría es un teatro, un teatrito que lo único que persigue es la política pequeña de ajustar bien las piezas que tiene en Puerto Rico para que él siga beneficiándose de las estructuras de poder, pero no va más allá de un teatro. Realmente y tristemente, ¿verdad? Tengo que añadir que el ridículo de las 29 personas que marcharon en Washington lo podemos comparar con esta gran epopeya germánica, la canción de los nivelungos, porque realmente en las profundidades de la tierra es donde se encuentran los que marcharon. Tristemente perdemos noción de la realidad de Puerto Rico, de los problemas que enfrenta Puerto Rico, porque al partido y al gobernador de turno le interesa tratar de indicarle a sus masas de que hicieron algo en favor de la estadidad. Realmente el proyecto de ley ya murió, no va para ningún sitio. La comisionada residente fue incapaz de atraer republicanos y de hecho los republicanos que una vez apoyaban la estadidad son ahora los enemigos más grandes de la estadidad y se alían con los populares en el Senado federal para bloquear cualquier intención de llevar a cabo un cambio en el estatus. Lo que no acaba de entender el Partido Nuevo Progresista es que al Congreso de los Estados Unidos no le interesa cambiar la política colonial sobre Puerto Rico. Puerto Rico es un mercado para Estados Unidos, es su cuarto mercado. Cualquier cambio en el estatus político de Puerto Rico alteraría la relación comercial que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Nosotros tenemos que comprarle todos los productos. Si somos Estado, no lo tenemos que hacer, y si somos República tampoco. O sea, la realidad es que mientras ellos puedan sostener el status quo, eso es lo que tendremos. Y pueden cantar todos los nivelungos de la vida y pedir un cambio a gritos que no se lo van a dar. Aida, ¿quieres añadir algo ahí? A mí me parece un acto para distraer la atención de los problemas reales del país, en donde esta marcha fue una parodia, porque ya llegó hasta nuestros comediantes y ya la parodiaron. Y al final, estamos como la canción, todo sigue igual. Pero lo que sí es que los PNP tienen claro que tienen un sueño, que ya se les convirtió en pesadilla. Pero este sueño durará no sé cuánto tiempo más. Es interesante eso lo que ustedes los cuatro han dicho. Vuelvo a ti ahora, Ana Irma, porque la idea del proyecto el Puerto Rico Status Act
que es lo que fueron a presionar también ahí con esa marcha. Era para el 83-93, creo que es el proyecto de ley, para que se apruebe. Ahí Healy, que es el portavoz que ellos tienen en la Cámara, dijo que todavía no hay transparencia, que hay que resolver unas cosas. Y algo me hace pensar a mí que eso no baja ahora, ni va a bajar después antes de las elecciones de noviembre, y posiblemente, dependiendo del resultado de esas elecciones, baje o no vuelva a bajar jamás. Pero nosotros aquí estamos normalmente, como dijeron varios de ustedes, pues en el país no de la complacencia, sino el país de que nada se va resolviendo, pero seguimos bien, más o menos tenemos lujo y no se ha ido todavía, etcétera, etcétera. Anaíma, en el Senado eso se discutió, hablaron de ese piquete en horas laborables, porque los dos estaban trabajando, esas son sus horas de trabajo para hacer política partidista. Eso no se ha hablado, pero cada vez que se habla de ese tipo de cosas, como por ejemplo los delegados y las delegadas, pues no hay los votos para exigirle nada a esta gente. Pero fíjate que también pueden decir que eso parte de su labor legislativa en algunas ocasiones, los horarios son flexibles, pueden decir 500 cosas. Lo cierto es que hacer el ridículo no tiene horario, pero por otro lado, yo pienso que lo que estamos viendo es que realmente el asunto del estatus no necesariamente es lo que está aquí sobre la mesa. Yo creo que eso es una excusa pues para mantener, como dijo Alda, el status quo, porque no hay interés en que haya ningún proceso vinculante con respecto al Congreso realmente para echar a caminar algún tipo de solución del estatus de Puerto Rico en serio. Que sería lo que tendría algún tipo de seriedad. Pero yo creo que mantener el status quo le conviene al Partido Popular, al Partido No Progresista, para mantenerse meramente en el poder. Pero lo que está viviendo en Puerto Rico, al final de cuentas, quien corre el país es la Junta de Control Fiscal, que nos pasa por encima de la legislatura, le pasa por encima al Ejecutivo y también incluso hasta el Poder Judicial. Y yo no creo que eso es lo que va a estar en las próximas elecciones. El estatus no es lo que va a estar, como decía antes, que el estatus no está en issue. Lo que está en las próximas elecciones para mí tiene que ver con un poco lo que dijo Francisco. Es cuál es una visión de país que está perfilando en Puerto Rico también, cada día más, que es una visión neofascista, creo que fue que tú dijiste, y que lo veo claramente aquí también en Puerto Rico, y que se está arraigando de una manera muy peligrosa en términos de que se vende con un populismo que parece inofensivo y que cada día yo veo con mucha más preocupación cómo sigue caminando acá en Puerto Rico. Y yo creo que eso es lo que deberíamos estar mirando también acá en Puerto Rico, porque aquí padecemos del mal de pensar que lo único que tenemos que hablar es de estatus. ¿Y de qué sirve llegar a la independencia, a la estadidad o a la libre asociación con una sociedad neofascista? La sociedad que queremos debe caber en cualquiera de esos estatus. Así que yo pienso que es una de las cosas que deberíamos estar discutiendo aquí ahora. Bien, ¿cómo reaccionaríamos nosotros entonces? Yo no voy a hablar de política partidista, de qué pasa en el 2024, no creo que el Funche se trata de eso, se trata un poco más de esta coyuntura de ver el ridículo o la afirmación de su creencia, que es ir a marchar en horas laborales, que yo me quedo pegado ahí porque aunque se puede justificar, de verdad, o sea, yo estaba dando clases, otra gente estaba analizando trabajo legal o lo que sea, pero tú sabes, a las 12 del día ir a marchar, un piquete de 29 personas para afirmar que la voluntad nuestra de pueblo es lo que ellos están haciendo, porque ellos parte de la prensa que hay una política pública. Pensando de otro lado en un país que está agónico en tantas cosas, en corrupción, en servicio de vida. Yo hago un análisis de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Yo estoy haciendo unas clases ahora en arquitectura y hay 8 edificios que redondean arquitectura, todos están abandonados. No los han vandalizado porque están en la universidad, pero todos están abandonados. Ese es el primer centro docente del país, que uno se pregunta si esta es la calidad de vida que uno quiere para el primer centro de vida del país. Por lo tanto, la pregunta que yo haría, porque es muy interesante teniendo a Félix aquí, a Aida y a Francisco, y Aida y Félix, que llevamos días reuniéndonos telefónicamente para adelantar un proyecto para el 2024 sobre conmemorar la obra del Jíbaro de Manuel Alonso, y con otros compañeros, Anaíma, porque tú de esto nos vinculamos, compañero Vilella y el compañero Batista, que nos han planteado hacer una conferencia sobre el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud. Y por otro lado, con el compañero Francisco Cabanilla, que es un crítico literario muy importante para nosotros en Puerto Rico, que vive en la diáspora, pero que se pasa aquí metido pensando, rebuscando lo que es la literatura local. Es decir, toda la gente que estamos haciendo, ¿qué hacemos con proyectos de
que hay distintas ideas, pero hay un proyecto de país que, como hablábamos en estos días, Anaíme y yo y otras personas, pero el miércoles un abrazo al Sixto Escobar, al que me pareció cómico, cómico importante porque hay que hacerlo, y no quiero que privaticen eso. Cómico es porque yo pienso que son gente que nunca habían ido por allí en tiempo. Yo voy a esa playa, yo jangueo por allí, pero no sé si todo el mundo va por el Sixto. Pero bueno, vamos a reclamar el Sixto, no queremos que lo privaticen, pero tampoco el Parquecito de Condado, tampoco Puerta de Tierra, tampoco las pescaderías del Viejo San Juan. Entonces, ¿cuál es el debate entre una calidad de vida de futuro o una calidad de vida que estamos pidiendo ahora? ¿Cómo lo ve, Francisco? Ay, lo veo bien difícil porque lo que nosotros estamos pidiendo, que es lo que necesitamos, es precisamente lo que el sistema está anclado en no darnos y en quitarnos a nosotros y a otros en otros lugares que están más o menos como en nuestra situación. Entonces, tenemos que luchar porque no nos sigan quitando lo que nos queda. Y para eso necesitamos el pueblo y necesitaremos la calle, porque el empuje neoliberal es feroz y la idea es precisamente despoblar y privatizar y la gentrificación que viene y que ya está ahí a la orilla de nosotros. Entonces, es un momento urgente y hay que hacer todo lo que se pueda hacer porque es lo que nos queda y están decididos a quitarnos todo lo que nos quede. Aida, ¿cómo lo ves tú? Aida. Caridad. Ajá, Aida. No te estamos escuchando, Aida. Aida, el micrófono está apagado. Ahora me escuchan. Sí, La calidad de vida es de faltas. Nos falta seguridad, nos falta educación, nos falta salud, porque tenemos un país que está sumamente enfermo, especialmente en el área de salud mental, y eso es preocupante. Tenemos en el área de educación, para dar un ejemplo concreto, se supone que nuestros niños en tercer grado estén leyendo sobre 130 palabras a 160 por minuto, y apenas están leyendo 70 palabras. ¿Qué tenemos? Una calidad de vida de un pueblo ignorante. Y hacia eso queremos seguir. Es sumamente preocupante y hay que hacer unos movimientos bien fuertes donde el sitial sea la educación. Félix, con ese gallo cantándonos allá en algún sitio de Ohio, están los gallos cantando. Félix, ¿qué tú sugerirías? Lo preocupante de nuestra realidad colonial es que cuando se escribió el Jíbaro hace 173 años, Manuel Alonso lo hace como una crítica al imperio español por negarle el derecho a la educación al pueblo puertorriqueño. La realidad es que en 173 años desde que se publicó el Jíbaro en 1849 seguimos estancados en el mismo sitial. Para resolver nuestro problema, la realidad del pueblo puertorriqueño y crear un verdadero proyecto de país, tenemos que comenzar con aceptarnos nosotros como puertorriqueños, aprender a amarnos como puertorriqueños, valorarnos como individuos y respetarnos como ciudadanos de Puerto Rico y del mundo. Nosotros no podemos continuar estancados en procesos coloniales que lo único que hacen es pisotearnos, humillarnos y destruirnos como seres humanos. En el siglo XIX, Tapia escribió una obra de teatro que se llama La Cuarterona, que es realmente una crítica a una sociedad que se quiere pintar de blanca cuando en realidad tiene sangre negra en sus venas. La misma crítica
que hace Tapia a su sociedad con la cuarterona es la misma crítica que tenemos que hacernos nosotros. Nosotros somos un pueblo mestizo, somos producto de mezcla. Tenemos que aceptarnos como un pueblo mestizo, valorarnos, rescatar proyectos educativos, porque si estamos fijos y atentos hacia dónde se mueve la famosa junta esta de supervisión fiscal colonial que nos oprime, es a destruir nuestras instituciones educativas, porque un pueblo educado piensa y se revela, ¿verdad? Si nosotros no luchamos por preservar nuestro derecho a educarnos, a valorarnos como ciudadanos y como personas, sucumbimos ante el poder del imperio que nos quiere destruir. Yo sí creo que existe un movimiento en el país de resistencia, lo hemos demostrado. Constantemente van a la calle cientos de personas a protestar y a exigir igualdad. Hay otros tantos que se quedan encerrados en su casa y se mantienen callados. Y solamente me acuerdo a lo que sucedió en la Alemania nazi. Hay un cuento que habla sobre un pastor protestante que dice que cuando persiguieron a los judíos, él no protestó porque él no era judío. Cuando persiguieron a los católicos, él no protestó porque él no era católico. Cuando le tocó a ellos, no había quien protestara. Y la realidad es que nosotros no podemos dejar de protestar. Yo creo que Ana Irma es ejemplo, por ejemplo, de lo que es una persona comprometida con la protesta y con la lucha, con la condena y con la acción. O sea, porque no es criticar, es accionar, es construir, es traer ideas nuevas, transformar esta sociedad para algo mejor y para todos. Yo sí creo que estamos trabajando en un proyecto de país. Sí creo que hay personas comprometidas con un cambio social en el país, pero no somos los intelectuales. Hay cambios en los residenciales, hay cambios en las barriadas, hay cambios en la gente que siempre criticamos. En el siglo pasado fue nuestro campesinato, fue el jíbaro el que se rebeló y se negó a asimilarse, a entregarse. ¿Qué hizo el sistema? El gobierno popular de entonces, dirigido por Muñoz Marín, los obligó a irse de Puerto Rico. Los mandaron al exilio a Estados Unidos. Ahora mismo existe un movimiento en este país de resistencia. ¿Qué están haciendo? Forzándolos a irse de Puerto Rico. Y lo que tenemos que hacer es proteger a estos grupos para que no tengan que irse de Puerto Rico. Es hora de que todos trabajemos para crear una sociedad que le permita a nuestros jóvenes y a nuestros envejecientes a poder vivir calidad de vida en este país. Es interesante eso que están trayendo ustedes y es parte de las preguntas en este programa Funche Caribeño, un programa estelar con los niñitos y niñitas estelares, ¿verdad? Félix Cruzusino, Francisco Cabanilla, Aida Mendoza y Ana Irma Rivera Lacén. Y estamos mezclando una serie de temas. Empezamos con el tema del piquete del gobernador en Washington el miércoles, que es como algo folclórico, porque tú dices, pero ¿en nombre de quién él fue a piquetear? Ahora bien, cuando empezamos a hablar de lo que es las resistencias culturales y los activismos culturales y sociales que resisten todos los embates, bueno, pues entonces escucho esto y veo varias cosas, lo que están diciendo y los provoco. No, ustedes saben que el próximo año celebramos el 150 aniversario del acto de ley español que abolió la esclavitud en Puerto Rico de forma unilateral, es decir, eliminaron una ley, pero no declararon, por decir algo, como un acto constitucional que era imposible volver a la esclavitud. En la Constitución del 52 está prohibido de Puerto Rico, pero no en el acto de 1873. Y Ana Irma es la gestora de un proyecto de ley que yo creo que todos lo celebramos, que fue transformar ese día por el día de la afirmación de la afrodescendencia. Y tenemos aquí a Félix, que ha hecho el libro de Benecer López Rullol sobre la construcción de la identidad negra en Puerto Rico, y que es un libro que cambia paradigma, como cambia paradigma esa legislación. ¿Por qué? Porque dejamos de ser víctimas, dejamos de ser el sujeto o la sujeta esclavizada todo el tiempo y nos convertimos en actores de acción. Ese es el planteamiento teórico del libro de Félix y es el accionar práctico de una legislación que hace la compañera Ana Irma Rivera Lacén, quien es senadora electa por el pueblo de Puerto Rico, electa para este cuatrenio a nombre del partido Movimiento Victoria Ciudadana. Ahora bien, pasan cosas muy interesantes aquí porque queremos conmemorar la abolición de la esclavitud
en un cambio de nombre, pero ahora Ana Irma tiene otro proyecto de ley que aparentemente está para ser firmado por el gobernador, que es cambiarle el nombre a la calle, a la carretera pública 167, que es la que conecta desde Isla Verde, Piñones hasta Río Grande, y ponerle el nombre de Adolfina Villanueva, quien fue asesinada en el 1981 por fuerzas policíacas del gobierno de Puerto Rico que fueron a hacer un desahucio y la mataron. Esa carretera le llamaba la carretera de Piñones. Esa carretera poco a poco ha habido un accionar social como el de Copi a través del trabajo de Maricruz, que le puso un área donde ellos están en la calle Arturo Alfonso Chombel. Pero ahora los residentes vinieron con una propuesta de ley a Ana Irma y Ana Irma lo asumió y lo vendió en el Senado y lo compraron y finalmente la Cámara lo aprobó, que es cambiarle el nombre a todo ese corredor urbano y darle una valoración histórica a una mujer que fue víctima de un acto de represión indebida por parte de la Policía de Puerto Rico. Así que estamos haciendo, y yo creo que eso es importante, pero hay veces que uno se pregunta, ¿sabe todo el mundo lo que estamos haciendo? Dice Félix en lo que estaba interviniendo, que las resistencias son horizontales. Claro que sí, pero también es importante articularlas y que esto tenga un valor. Yo me enteré de eso por unas redes sociales que vi una celebración de que el proyecto de ley está adelantando, pero por otro lado no veo que las estaciones de televisión comerciales ni el periódico principal del país me publiquen nada de esto. Así que es romper los cercos de invisibilidad ante todo lo que estamos haciendo. Yo creo que es una tarea de todas y todos nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes, Ana Irma? Sí, la carretera 187, el pedazo que discurre en Loíza, es lo que tendría el nombre de Adolfina. Estamos a punto de caramelo que finalmente el gobernador pues, lo firme. Pero yo pienso que lo más importante, recogiendo lo que han estado diciendo aquí, no es lo que venga de arriba hacia abajo, diciendo que es arriba, pero realmente yo no creo que nada esté arriba. Yo siempre creo que lo único que está arriba es la gente, abajo está lo demás, el pueblo en general, ¿verdad? Pero no puede ser porque baje una normativa solamente que va a cambiar, por ejemplo, el tema de racismo o el tema de la afirmación de la afrodescendencia. Pero sirve como un instrumento para usar y empujar que, por ejemplo, el sistema educativo, el Departamento de Educación, tenga que cambiar la lógica de la celebración o conmemoración de la abolición de la esclavitud que tiene hasta ahora. Porque la ley le dice que tiene que cambiar esa lógica. Lo cierto es que yo me he estado reuniendo hasta con el secretario de Educación y con otra gente, y están empezando a moverse en otra dirección para cumplir con lo que dice la ley y empezar a crear otros currículos. Eso va a tomar tiempo, sin duda. Yo creo que lo que va a ser más fuerte que cambie es que la gente entienda que nos tenemos que reafirmar como pueblo afrodescendiente, que de verdad que se retome, que se tome y que se accione desde ahí. El año pasado, mejor dicho este año, que fue la primera vez que se puso en marcha esta ley, con Mayra Santos se hizo una actividad muy buena, que vino mucha gente, que tuvo muchas repercusiones, y el secretario de Educación y el director del Instituto de Cultura han asumido gran parte de esas actividades y el año que viene esperamos que así lo cumplan. Pero yo lo que entiendo es que debe haber repercusión por todos lados. Me gustaría pensar que, por ejemplo, en los municipios la gente le exija a sus alcaldes y alcaldesas acciones en esa dirección. Me gustaría que la gente en sus comunidades trabaje en esa dirección, que no dependa de que alguien le diga que lo tenga que hacer. Pero eso es educación. Yo creo que hemos ido ganando bastante visibilidad con la necesidad de cambiar el discurso de hablarnos desde la esclavitud y empoderarnos desde afrodescendencia. En los últimos años yo creo que hemos ganado bastante visibilidad con eso, pero vamos a necesitar todavía mucho más trabajo. Necesitamos creérnoslo y yo creo que ese es el paso principal, y para creérnoslo tenemos que reconocer primero que somos una sociedad racista y no queremos reconocer que somos racistas, y que somos una sociedad afrodescendiente en toda su diversidad de afrodescendencia. Y creo que por ahí es que son los retos. Ustedes saben que yo soy una persona que siempre hablo de la diversidad, ese es mi lema. Y en la medida en que pensemos que las diversidades son malas y no que las diversidades nos unen, aunque parezca una contradicción, no lo es, pues eso es un reto que tenemos precisamente. Y para levantar el país, que yo estoy segura también, yo creo igual que Félix, que estamos trabajando en otro país posible, pero estamos trabajando a contrapelo
con un fascismo emergente en Puerto Rico, muy fuerte, que también a mí me causa mucha preocupación, que es racista, que es homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, que tiene todas las fobias espantosas que uno puede imaginar, incluyendo la xenofobia, y es racista, a más no poder. Y yo creo que eso no lo podemos tampoco tapar tan fácilmente, y eso es un reto que tenemos ahora mismo. Yo no sé qué cosas son todas las que hay que hacer, pero yo sí sé que la solución está en que la gente, las comunidades sigan organizándose. Yo estaba el otro día en una clase y una muchacha me pregunta que si es necesario meterse en los partidos políticos. Yo creo que ella pensó que yo le iba a decir, sí, métete en el partido que yo estoy. Bueno, quizás, ¿verdad? Pero la solución no necesariamente son los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen la fuerza, sino la tiene la gente. La gente es la que tiene la fuerza y quita o pone partidos y quita o pone gobierno, ¿verdad? Y yo le digo, pues, métete en las organizaciones de la comunidad, mira a ver cuáles son los temas de la comunidad que a ti te parecen que son trascendentales, que tienen que ver con este como país, y sé partícipe de eso. Y en la medida en que eso avance, el gobierno que sea, el que sea, va a tener que mirar y va a tener que actuar de acuerdo con lo que la gente está exigiendo que necesita. Ella no esperaba que yo le dijera eso, porque esperaba que yo le hiciera una campaña a favor de Movimiento de Victoria Ciudadana o de alguna candidatura mía, por ejemplo. Pero yo creo eso que estoy diciendo. Yo creo que, como dice Félix, y yo creo que si no seguimos organizándonos. María dio una lección de organización de comunidad muy fuerte. Y la gente no se cree que tiene el poder, no se sigue organizando. Yo creo que es más lento seguir construyendo el país que queremos. Es interesante este ángulo y quiero abrirlo a Francisco, que nos ha introducido el tema del fascismo, por decir algo, político en el espectro americano, y veo que Ana Irma lo recoge también en la conversación sobre Puerto Rico. Y yo qué más decirle, es decir, la noticia hoy es que arrestaron a Tuntún, ¿verdad? Y Tuntún es un tipo que le han sacado un millaje político al arresto de Tuntún, que tiene un perfil de muchacho que no es, según ellos, no es técnicamente bueno, pero esto y lo otro. Entonces han dicho que Tuntún mató a todo el mundo en Puerto Rico en los últimos 10 años. Es impresionante cómo... ¿Te acuerdas los que son un poquito más mayores cuando hablan de los hermanos González o Maldonado de Río Grande, que les acusaron de haber matado a todo el mundo, hasta Roberto Luis Vigoró también, que lo habían matado ellos? Los hermanos tenían un nombre y que les metieron cadena perpetua después en algo. Eso pasó hace ya 30 años. Pero a Tuntún le han dado hoy todos los méritos, todos, 58 asesinatos. ¿En serio? Bueno, esto es un tipo, esto es un soldado, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es la construcción de la exclusión. Y dentro de eso, las narrativas de exclusión son las que se van imponiendo poco a poco. Yo veo que el gobernador hoy se levanta y nos dice, hoy todo el mundo a la escuela, tienen que ir a la escuela. Entonces yo veo ese comando del jefe de gobierno que me dice, yo tengo que ir a la escuela hoy. Bueno, no sé qué le estaba pensando, pero a partir de la pandemia ellos aprendieron a comandar autoritariamente a Puerto Rico. Se pone la mascarilla, se quita la mascarilla. Yo que estoy en la universidad tuve una diferencia con un estudiante, me dio mucha pena. Le dije, no te puedo tener en un salón porque me exige tener una mascarilla. Dice, yo no tengo, pues te tienes que ir. No, que esto y lo otro. Bueno, te tienes que ir, no puedo hacer más nada. Voy a llamar a la policía porque esa es mi instrucción. Son instrucciones todas autoritarias que en los últimos 2 años se han impuesto. Así que podríamos hablar de casos donde la policía interviene para arrestar personas que los acusan de algo, o también casos de persecución, o las persecuciones que algunas de ustedes, en este caso Ana Irma y hoy Johanna Rosalí, sufren a mano de perseguidores que hacen programas de televisión y que se pasan persiguiendo gente, normalmente mujeres también, que esto es una cuestión así. Pero son lógicas de exclusión que rayan en las fronteras de lo que es prácticas ideológicamente fascistas o de autoritarismo. ¿Cómo lo ves, Francisco? Pues mira, es muy poco lo que puedo añadir a lo que han dicho. Solo puedo decir que visto desde acá, esa violencia del fascismo racista que se vive aquí en Estados Unidos, que es feroz y que cada vez carcome más diferentes aspectos de la vida. Pues para mí, eso que está tan ferozmente dinámico acá, yo no lo puedo comparar con las técnicas de exclusión y con los racismos puertorriqueños, porque es demasiado feroz. Acá te matan hasta de espalda y a lo mejor sales absuelto.
y me alegra que no lleguemos a esos niveles, a pesar de todo lo que tú has dicho que pasó con este hombre, que le han tirado todas las muertes de Puerto Rico, obviamente por su situación de clase, de raza. Entonces eso para mí es lo único que puedo decir, que comparado con el fuego que hay acá, me alegra mucho que en Puerto Rico la llama no esté tan alta. Bien, Aida, ¿y tú cómo? Dime, Félix, ¿quieres decir algo? Pues dejo a Aida primero y después sigo. Aida, tendríamos que hacer una microhistoria de los bandidos y bandidas, ¿verdad? Porque si te dejan la narrativa del Estado, todos son unos delincuentes malísimos, ¿verdad? Pero yo no sé, ¿entiendes? Que le imputen a una persona 58 asesinatos. Hasta el secretario de Justicia salió hoy a decir, esto es un gran acierto. Pero en serio que ese tipo lleva años matando a todo Puerto Rico, en serio. O tú le estás achacando los muertos de todo el lado, ¿entiendes? Dime, Aida. Esto lo que nos deja ver es que, además de la microhistoria, Daniel, es ver los ultramuros que hemos hablado en otras veces, ver más allá de lo ya estudiado, porque pues este tipo de temas no son temas de los libros de texto. Entonces hay que ir a destruir nuestra historia, pero no es destruir lo que ya está hecho, sino volver de nuevo a hacerla de una manera para verla desde más allá de los muros que ya hemos establecido. Y por el otro lado, esto se parece a lo que decía Eduardo Galeano en su título de su libro, Patas Arriba. Pues hay que poner los libros y todo donde va, no patas arriba, sino como va. Y por el otro lado, es una lucha de desigualdad, porque fíjate que hay casos que lo hemos visto de diversos gobernantes que salen impunes, nadie hace, no, él no hizo nada. Eso no es nada. Se robó una cantidad de dinero, pero no tiene que ir preso. Eso lo perdonamos. El muchachito que era un influencer, no, eso lo arreglamos, olvídate que pague y ya está bien. Pero si no es de una élite, ese no se puede arreglar. Si no tiene un buen defensor, ese tampoco se puede arreglar. Lo miro de la historia y veo que muchas veces queremos ver la historia desde lo anticuario, desde lo antiguo, pero ¿no será que tenemos que ver la historia desde la vida, desde lo que le pasa a cada cual? ¿Cómo lo ves, Félix? Mira, yo me quedé en Toño Bicicleta y Correa Coto. Tuntún, escuché la historia de Tuntún y me acordé de Tuntún de Pasa y Grifería. Como todo lo que tiene que ver con Tuntún me acuerda a los grifos míos. Lo que me da lástima de esta sociedad es que no hemos evolucionado. Continuamos estancados en medios de comunicación que quieren desangrarnos y que venden sangre, morbosidad. Somos una sociedad que nos gusta la sangre, que nos gusta el morbo. Haya matado a quien haya matado a Tuntún, la verdadera noticia del día de hoy no es Tuntún. La verdadera noticia del día de hoy es que tenemos un pueblo que se está desangrando, un pueblo que exige justicia social, un pueblo que necesita empleos, que necesita calidad de vida. Esa es la verdadera noticia de Puerto Rico y a nadie parece importarle porque Tuntún mató a medio mundo. Tenemos que comenzar a terminar con el control de los medios de comunicación sobre nuestra vida. Y es muy difícil, porque el Imperio Romano creó la imagen de Jesucristo que todos conocemos y ha sido el constructo religioso más importante por 2000 y pico de años. Cuando comenzamos a ver el verdadero Jesucristo, no tiene que ver nada con la realidad que nos venden a diario y que fue una creación del Imperio Romano. Ahora bien, yo creo que es importante entender que sí estamos en un periodo de opresión sociopolítica. Todo tiempo de libertad tiene una contrarrevolución que llamamos en este caso neofascismo. ¿Qué pasa? Si no lo atajamos a tiempo, se impone sobre la sociedad y somos víctimas todos porque fuimos incapaces de detener el avance neofascista. Pasó en Alemania, pasó en Italia, pasó en España y está pasando en los Estados Unidos. La realidad de Estados Unidos, y como exdirector de la oficina de un congresista, te puedo decir
Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es aberrante. El sistema hipócrita democrático que ha tenido Estados Unidos se está derrumbando desde el Tribunal Supremo para abajo. Lo que hay es una guerra de quién se queda con el poder. Y estas elecciones de noviembre van a determinar el rumbo de Estados Unidos por los próximos 50 años. Y si no somos vigilantes y no accionamos, y en Puerto Rico no estamos vigilantes para el 2024, veremos sucumbir todas las libertades que teníamos, las veremos desaparecer. Porque aunque no lo creamos, hemos retrocedido en nuestra historia colonial para volver al Puerto Rico antes de la creación del Partido Popular y de la famosa ley que nos dio un gobernador y creó un nuevo sistema colonial que llamamos Estado Libre Asociado. Estamos igual que estábamos en el Puerto Rico de 1940. Ahora, otra cosa que quiero dejar y que es importante. Mira, tú hablas mucho de la ley que nos dio a los negros como yo, a mis ancestros, la libertad, entre comillas, porque la abolición de la esclavitud. Yo no creo que la ley es importante. Yo creo que lo que es importante es lo que llevó a la ley. En 1999, Pancho Moscoso, el historiador Francisco Moscoso, le hicieron entrega en el Archivo Militar de Madrid de una serie de documentos que eran desconocidos para Puerto Rico. Esos documentos que estaban en ese archivo militar recogían lo que sucedió verdaderamente en el Grito de Lares y presentaba una realidad que por más de 100 años fue una mentira que nos vendieron a nosotros. La importancia del Grito de Lares y como reacción al Grito de Lares es que surge el caso de la abolición de esclavitud para Puerto Rico, contrario a lo que ocurre en Cuba, porque el Grito de Lares mezcló personas de diferentes grupos sociales y diferentes colores, y el Imperio Español le tomó miedo a esa unidad que se demostró en Lares y San Sebastián en ese momento histórico. Y la documentación nos la ocultaron y nos hicieron creer por 100 y pico de años que el Grito de Lares fue insignificante. En esos documentos se prueba lo contrario. Y eso llevó a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. No como se dio en el caso de Cuba, que tuvo que esperar, etcétera. Porque España tuvo miedo, porque se dio un fenómeno de unidad que no se daba en Cuba, porque en Cuba las divisiones étnicas eran inmensas, cosa que no se daba en Puerto Rico. También tenemos que aprender sobre el racismo. Hay un racismo bajo España, hay un racismo en la sociedad puertorriqueña actual y hay un racismo que aprendimos de los estadounidenses. Nosotros somos un pueblo que llevamos luchando contra el racismo desde el primer momento de la conquista. Porque los españoles discriminaron a los aborígenes, trajeron a los negros, discriminaron contra todo el mundo, hicieron los aborígenes y los negros, se fueron al monte. Los cimarrones, y esa mezcla de cimarrón y aborigen dio paso al jíbaro puertorriqueño. Es la primera mezcla de puertorriqueñidad que se da en este país. Se da entre personas de pieles oscuras que huían de unos que se creían dioses todopoderosos. Y ellos le demostraron que se podía crear otro país y lo crearon. Lo crearon en el bosque, en la selva, y comenzaron a forjar una identidad propia. Nosotros estamos en busca de esa identidad. Ana Irma dijo algo bien importante. Nosotros somos un pueblo afrodescendiente. Yo, la palabra afrodescendiente, no soy muy amante de ella. Yo afirmo que yo soy negro puertorriqueño. Mis ancestros tal vez salieron de África en algún momento, pero yo desciendo de una negra haitiana que se acostó con un francés y su hija se acostó con un corso, ¿verdad? Y ahí una mezcla interesantísima. La realidad mía es esa. Yo conozco mi historia, pero ¿cuántas familias puertorriqueñas desconocen su historia? ¿Cuántas familias puertorriqueñas se niegan el derecho a conocer sus ancestros? Porque nos han hecho creer que conocer los ancestros es negativo. Un nuevo resurgir.
Es en el conocimiento de nuestras familias, en el conocimiento de nuestra identidad que nosotros vamos a romper con las limitaciones impuestas con el coloniaje. Es trabajo como el que ha hecho Pancho Moscoso y dar a entender la importancia verdadera de nuestros hechos históricos, donde nosotros reescribimos nuestra historia y forjamos una nueva identidad nacional basada en nuestra realidad, no en la realidad que nos vende Estados Unidos, no en la realidad que nos vendió España, ni en la realidad que nos vende Fortaleza, porque cada uno de ellos trabaja a base de su mentira, de su constructo, para dominarnos y pisotearnos. Y yo creo que sí estamos en un proceso neofascista, pero también estamos en un proceso de contrarrevolución. Estamos enfrentándonos al neofascismo y hay movimientos en este país solidarios, fortalecidos a diarios y muchas voces que no están dispuestas a permitir que los neofascistas tomen el poder y nos pisoteen. Ahora bien, hay que apoyar a gente con pensamientos diferentes y en el 2024 hacer un cambio verdadero en esta sociedad. Que ya comenzó, no es que no haya comenzado. Comenzó con el movimiento Victoria Ciudadana, comenzó con el Partido Independentista y con la revolución que hubo en las pasadas elecciones, porque hubo una revolución. ¿Ves? Porque tenemos que reconocer que hubo un cambio político, la gente está cansada. Lo importante es mantener esa conciencia y esa conciencia la quieren acallar mandando 29 estúpidos a marchar allá en Washington apoyando la estadidad. Bien, gracias Félix. Estamos en el programa Funche Caribeño, un programa con los niñitos y niñitas estelares, mis amigos queridos todos. ¿Te acuerdas de ese grupo de rock? Aida, después hablamos de eso otro día, de rock, del clásico. Anaíma Rivera Lacén, senadora por el partido Movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura de Puerto Rico hoy. La compañera Aida Mendoza, la historiadora oficial del municipio de Calley, microhistoria en su mejor momento, activista de un montón de cosas y colaboradora en otras. El compañero Félix Cruz Jusino, varias veces doctor, pero también importantísimo en esto, es premio nacional tanto del Instituto de Puertorriqueño de Literatura como el PEN Club de la obra Ebenezer López Rullón y la identidad del hombre negro puertorriqueño, con una obra magistral que cambia el paradigma del siglo XIX. Y el compañero Francisco Cabanilla, profesor de la Universidad de Bowling Green en Ohio University of Bowling Green, amigo, crítico literario, seguidor de toda la narrativa puertorriqueña. Es un programa lindísimo, hablando sobre algo extraño, porque estamos como de analistas políticos, así la coyuntura, cuando pudiéramos estar hablando de literatura, de la poesía de Anaíma Rivera Lacén, del programa que va a hacer mañana Francisco en el Club de Lectores, de lo que está escribiendo Félix, de las investigaciones que hace Aida con un montón de gente, incluyendo con mis amigas de Capa Delta Gamma. Podríamos hablar de otras cosas, pero estamos metidos en el quehacer puertorriqueño. Nos quedan como 7 minutos de programa y me gustaría escuchar a Anaíma, porque ahí con las palabras de Félix y con lo que tú dijiste y juntando todo lo que han dicho en este funche, que está transmitido ante 300,000 personas, yo me lo invento, gracias a los detractores que tenemos hoy, un montón de troles que nos están diciendo todos los días, se ha incrementado la lectura de nuestras páginas, así que sigan criticándonos, que la crítica es buena para nosotros en este momento, y también simultáneamente por Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino. Es decir, estamos llegando como 1,5 millones de personas hoy, que no es un chiste, es una cuestión estadística que nos dice la importancia, Félix, de ir construyendo poco a poco una red de sistemas informativos alternativos que calen. Hoy yo sí te puedo decir que si mañana convocamos un piquete aquí, la gente va a ir porque hoy es una convocatoria. La pregunta es que vamos a piquetear mañana, eso es otra cuestión. Pero bueno, vamos cerrando. Proyecto entonces. Anaíma, tú que has estado en todas las luchas desde hace mucho tiempo, y sobre todo las feministas, las intersecciones, el racismo, y ahora más, en lo jurídico y más recientemente en lo político, por decir algo político tradicional, que uno va a las elecciones, sale electo y tú cumple un escaño. ¿Cuál es el proyecto que tenemos? Si nos dices en un minuto te doy. ¿Cuál es el proyecto? ¿Para dónde vamos? Voy a preguntarle la misma pregunta a todo el mundo. Yo creo que el proyecto que nos va a la vida es hacer un proyecto de país inclusivo, sustentable. Okay. En todo sentido. Y eso tiene muchas vertientes, porque una es no depender de fondos federales, vivir con lo que tenemos, aprender a vivir bien, pero también otra es proclamar la diversidad. Te doy una pista para que sepas. Mis estudiantes, que son gente chiquita de 18 años,
dicen que la universidad es un remanso. Cuando salen a la calle, los acosos callejeros, que tú eres precursora de esa legislación, son horribles. Llevo una semana recibiendo testimonio de lo que son los acosos para gente muy joven, 18 años, que están entrando a la universidad y que cuentan lo que es ir al tren de Río Piedras, cómo las acosan. Y ellas ganan una libertad, visten como quieren. Eso es una gran libertad, una gran afirmación de su identidad, pero tienen que enfrentarse a un montón de locos que culturalmente ni se han enterado de la legislación que tú pasaste y todavía estás en un país de primates. ¿Está bien? Bueno, Paco, ¿a dónde vamos? Proyecto. Desde acá, desde esta distancia, para mí el proyecto clave es evitar que se queden con nuestras casas y con nuestros espacios, porque la fórmula es clave. Despoblación, se quedan con nuestras casas, con nuestros espacios, y ya dejamos de ser. Así que para mí desde acá es no permitir que nos compren. ¿Y eso cómo se logra, Paco? Si no fueras a dar... Yo creo que hay, como han dicho varios, en Puerto Rico hay bastante comunicación de los grupos que se oponen a todas las privatizaciones en San Juan. Entonces, yo creo que hay relativa conciencia de que esto no podemos dejar que pase. Bien, Aida, ¿cómo lo ves tú? Desde el corazón de Puerto Rico, cerquita del corazón en Calley. Sí, mira que se molestan los cagüeños. Pues el proyecto de país es uno donde los puertorriqueños nos apoderemos de nuestro país. Tenemos que ser Puerto Rico para los puertorriqueños, no de otro. Esta tierra no se vende. Por el otro lado, ¿cómo hacerlo? Con microproyectos comunitarios, porque cada comunidad puertorriqueña tiene una necesidad diferente. La comunidad de un caserío no es la misma necesidad de una urbanización con control de acceso, porque no es la misma necesidad. Si cada uno se apodera de su espacio, otro Puerto Rico es posible. Muy bien. Así que, bueno, vamos a ver, porque es encadenarnos. Hay una cuestión que hablé con Ana Irma y con otras personas hace poco. Hay un encadenamiento de las luchas costeras. La revolución está empezando en la costa, en Puerto Rico, y empezó con la denuncia de el condominio Brisa y Mar, o Mar y Brisa. Sol y Playa. Sol y Playa en Rincón, siguió con Salinas, se movió a la ventana en Aguadilla, se movió a la otra ventana en Arecibo, se movió a Dorado, ahora llegó a lo que es la península de San Juan con Puerta de Tierra, con La Perla, que en La Perla que hay otro escándalo ahí que es interesantísimo, en el Escambrón, en Ocean Park, en ¿cómo se llama? En el Parquecito de Condado. Bueno, la costa está en llamas. Félix, para terminar, por favor. Yo creo que hay que reforzar nuestra afirmación identitaria. En nuestra afirmación identitaria está el éxito de forjar un nuevo Puerto Rico. Cada vez que nos hemos enfrentado a proyectos y a procesos de americanización, nosotros hemos salido victoriosos porque nos hemos refugiado en nuestra identidad. Ocurrió cuando las familias estadounidenses llegaron aquí a Puerto Rico a principios del siglo XIX y sus hijos terminaron siendo puertorriqueños. Creo que en nuestra identidad, en la educación, en fortalecer la sociedad, fortalecer el bienestar de todos los puertorriqueños, lograremos salvar la patria y construir una nueva sociedad en beneficio de todos. Bueno, pues a nombre del POS Antillano y el colectivo de trabajo que está ahí, del cual me honro ser algo llamado así como el editor en jefe, pero gracias en los controles Adrián Siaca Pérez, que coordina todo el audiovisual de nosotros, Alejandra Ortiz Arraiza, que coordina lo que se llama Sistema de Información Multimedia. En San Sebastián, gracias al compañero Robertito Rivera por estar en los controles de Radio Raíces, al compañero Ramón Edwin Colón Prats por estar en lo que es la dirección general de ese proyecto de radio extraordinario que opera hace casi 60 años en Puerto Rico. Y a toda la gente que nos está siguiendo, muchas gracias.
Ha sido un panel lindísimo. Gracias a Naima por estar con nosotros. Naima Rivera Lacén, la senadora por el Partido Victoria Ciudadana. Gracias a la doctora Aida Mendoza, historiadora oficial del municipio de Cayey, que es un super municipio. Gracias al doctor Francisco Cabanilla de la Universidad de Ohio en Bowling Green. Y gracias al 2 veces doctor Félix Cruz Jusino por toda la narrativa y por su obra, Benecer López Rullo, la identidad del hombre negro en Puerto Rico. Vamos a seguir pensando, y es cierto, estamos ya organizándonos porque el 24 pasarán cosas muy interesantes. Estadísticamente, la legislatura va a ser un sitio de pluralidad. Eso ya es un fenómeno, eso lo sabe todo el mundo que ha seguido la política. Por primera vez nadie va a tener mayoría. A la fuerza se van a tener que hacer las alianzas de Puerto Rico. Con esa la dejamos. Después vamos por las alcaldías, después vamos por la gobernación. Bendiciones a todas, mucha paz en esta lluvia que vendrá este fin de semana. Mañana a las 2 de la tarde tenemos el Club de Lectores con Francisco Cabanilla y Wilkin Román Zamot, y el lunes tenemos a las 6 de la tarde el Club de Lectores Cultura 7D con Aida Mendoza, Arnaldo González, Wilkin Román. Será hasta entonces. Muchas gracias.